Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más al Molcast, el podcast del Movimiento Homosexual de Lima. Yo soy Piero Herrera, actual vicepresidente del movimiento, y bienvenidos al capítulo 9 de este programa. El día de hoy seguimos con la coyuntura política, con estos resultados no tan esperanzadores para nuestra comunidad, pero ahora le doy el pase a mi compañero Abraham para ver quién nos acompaña el día de hoy. Hola, ya estoy en pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día les saluda Abraham, más conocido como Gato de Michi, y en esta edición número 9 del Molcast. 9, increíble. 9, ya tenemos un episodio. Sí. Antes de mencionarles que ahí pueden ver en la pantalla nuestras redes sociales. Síganos en todas nuestras redes sociales. Y asimismo mencionar que hoy día tenemos una invitada muy especial. Tenemos a ver, voy a moverme un poquito más por acá, me dicen. Tenemos a María Isabel Sedano, ella es activista, defensora de los derechos humanos. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias y felicitaciones por este programa político LGBTQ+. Muchas gracias por acompañarnos, Isabel. El día de hoy vamos a hablar de qué tema, pues estamos en plena coyuntura política, Sí. hemos tenido elecciones, todavía hay un tema de no sabemos quién va a pasar a segunda vuelta, pareciera Exacto. que va a ser Sánchez, pero aún están contabilizándose los votos. Han pasado varias cosas en esta campaña y vamos a aprovechar a María Isabel para comentar toda esta conjetura. Bueno, a raíz de estos resultados, entiendo que tenemos solamente las presidenciales, ya tenemos senadores, diputados también, ¿no? Al menos no está definido al 100%, No está definido al 100%. Están contando los votos, pero ya más o menos se puede ver Pero ya cómo sabemos quedaría. como que quien ha pasado primera vuelta está entre el Partido Naranja, el Partido Celeste y por ahí un partido de extrema izquierda que tampoco nos mencionan y no sé, es una izquierda y una derecha que nunca han velado por nuestros derechos, nunca nos han mencionado, digamos, ¿no? Entonces, ante este contexto, ¿qué nos puedes decir, Mari? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos aguarda? ¿Qué podemos esperar en este contexto electoral? Bueno, muchas gracias nuevamente. En primer lugar, yo creo que hay varias lecciones aprendidas de este proceso electoral, ¿no? La primera, y creo que no es la novedad, es que estas elecciones pueden haber cumplido con formalidades, pero no son unas elecciones legítimas, no son unas elecciones que nos garanticen una democracia real. En la manera en cómo se han hecho, o sea, no solo por los problemas que ahora se están denunciando, sino porque el Congreso, donde han estado Fuerza Popular, Renovación Popular, los que ahora ya no van a estar, y eso es algo positivo también, ¿no? Como Podemos, Alianza por el Progreso, Somos Perú, ¿no? Todos los que han votado en contra de nosotras, nosotros y nosotres, de nuestros derechos, muchos de esos partidos que han hecho eso, tenemos que entender, ¿no?, que estas organizaciones políticas, cuando uno habla de pacto mafioso, es que, entre otras reformas que han hecho, es delimitar una cancha electoral que no le daba igual oportunidad a todas, a todos y a todos por igual, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, y que nosotros no basta con un voto, con ir a votar. La democracia, entre otras características, requiere, por ejemplo, de real libertad de expresión, de ofertas de los medios de comunicación, de información veraz, y no de medios de comunicación que están al servicio de este pacto mafioso o de estas organizaciones políticas. Entonces, ¿cómo te informas? De hecho, en la comunidad LGBT hay que felicitar los esfuerzos de varias organizaciones como el MOL y otras como Lesbianas Independientes Feministas Socialistas, ¿no?, y otras más que hemos tenido que sacar podcast, ¿no?, hacer uso de los medios digitales, sí, para poder informar, ¿verdad? Totalmente. Entonces, eso creo que es muy importante. Entonces, las elecciones no podemos tener nosotros, la valla
tan baja de lo que esperamos de cómo deben ser unas elecciones, ¿no? Otro punto que quería señalar para pasar a otras preguntas y conversar es lo que tú has dicho, ¿no? Tú has dicho que la izquierda radical o ultraizquierda, ¿no? Pero yo creo que en realidad estas elecciones no están tanto basadas en ideologías de derecha o de izquierda. Creo que también muchas de las escuelas, de la formación política que hemos dado, tiene que ahondar más bien en informar mejor de lo que son las filosofías o las ideologías políticas, porque la gente no sabe y repite, dice que el comunismo es igual a terrorismo, o dice que le llama izquierda digamos, a cualquiera que se autodefine como tal, pero no es así. Una izquierda que no cree en la igualdad de género, que no cree en los derechos LGBTQ, no es una izquierda. De la derecha podemos esperar, inclusive de la derecha facha que hoy tenemos, ¿no? Pero creo que lo que estamos viendo, y hay que mirar más, es si el pacto, cómo ha quedado el pacto mafioso, cuál es la correlación en el Congreso, quiénes van a estar del lado del pacto mafioso, y ahí puede caer desde Fuerza Popular, Renovación Popular o el mismo Juntos por el Perú, que ojalá pues no, Roberto Sánchez no mantenga el abstencionismo que mantuvo cuando era congresista, ¿no? O que pues las vertientes más progresistas, si cabe, dentro de sus agrupaciones, defiendan banderas en consecuencia, porque si no van a terminar como Perú Libre, que se presentaba, ¿no? Los castillistas, y de pronto votaron junto con Fuerza Popular. No hay que olvidar que Fuerza Popular fue el que evitó que Roberto Sánchez salga del Congreso, porque iba a entrar también Gael Lacari, iba a entrar como accesitaria de Roberto Sánchez. De Roberto Sánchez. Y Roberto Sánchez fue, él sí no estuvo en el golpe con Castillo, ¿no? A él lo blindó Fuerza Popular. Esos votos también le sirvieron a él. Entonces hay que estar muy atentos, porque sí, hay que aprender qué es democracia y hay que aspirar a lo más alto y a los mayores características de democracia, que no sea solamente votar o elegir, sino también partidos no corruptos, medios de comunicación que no estén comprados, y también, como he dicho, que la izquierda y la derecha corrupta no puede ser una opción, por más que nos ofrezca clientelaje, que en situaciones de pobreza y pobreza extrema es lo único que de repente nos permite acceder a un servicio público, pero no podemos caer en eso. Una consulta referente a las banderas o los derechos pendientes que tenemos como comunidad, como por ejemplo derechos patrimoniales, y para ponerlo en los principales, un derecho de identidad de género. Hemos visto cómo va a quedar el Senado, o sea, hay una proyección, al menos por el momento, que Fuerza Popular con Renovación Popular tendrían 30 o un poco menos de 30 curules, que es casi la mitad del Senado, y luego en la otra mitad están casi todos los grupos, ¿no? Está ahora Nación, que se proyecta que tenga 4 o 5 curules, está Juntos por el Perú, que se estima que va a tener 14 o 13 curules, y luego tenemos al Partido de Buen Gobierno y Obras. Al menos, ¿cuál es tu expectativa respecto a cómo está conformado ahora el Senado, con los partidos que he mencionado, y también cómo están divididos, ¿no? En el hipotético caso que de repente Roberto Sánchez pase segunda vuelta y ganara, ¿cómo haría para gobernar? ¿Se tendría que juntar con todos estos partidos? En el caso que Keiko gane, ¿tendría que juntarse con el grupo de Rafael López Aliaga? O sea, ¿cómo ves el panorama respecto a cómo ha quedado conformado el Senado? Es que otra característica de la democracia es que haya contrapeso de poderes, y estos que han gobernado ya desde el Congreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, estas opciones que hay, son opciones que han querido un Senado todopoderoso que va a poder sacar y poner a cualquiera del Ejecutivo que no se le subyugue, ¿no? Entonces, por eso es que cuando uno vota, uno no puede ser pragmático para resolver lo inmediato. Probablemente la gente que no tiene trabajo, la gente que realmente de nuestra propia comunidad
¿no? No tiene para alimentarse cada día, para una vida digna, como mucha gente diga, bueno, es que es fácil hablar así, ¿no? Fácil es hablar de votar por ideas o votar contra la corrupción, o no, pero aquel que necesita vivir, por ejemplo, del Estado para poder alimentarse, ¿no? Porque eso, entonces, de pronto piensan que opciones populistas de derecha o populismo de izquierda les va a dar eso, ¿no? Porque la gente ya no está votando, por eso repito, ¿no? Por ideas que le permitan comprender el país, la historia, para que podamos comprender qué nos puede dar alternativas de dignidad, de futuro. Estamos sobreviviendo, mucha gente sobrevive, ¿no? Héctor Béjar decía, 3 de cada 10 peruanos todavía son pobres, pobres extremos y probablemente se queden cortos. Por más que las cifras te digan que nosotros hemos pasado de ser más de la mitad de personas pobres y en situación de pobreza en el Perú en los años 80, 90, ahora 3 de cada 10. Pero en realidad sabemos, y sobre todo 2 millones de personas que se declaran LGBTQ, o sea, no heterosis en el Perú, ¿cómo viven? ¿No? ¿Cómo viven, no? ¿Y cómo votan? Votan respondiendo probablemente a quien les pueda representar esta idea de sobrevivir, de garantizar por lo menos su sobrevivencia, no su futuro, ¿no? No un futuro con derechos, porque los derechos no tienen ni la experiencia de tener derechos, ni les están garantizando cosas concretas como el ingreso, como la alimentación o como la salud. Ya ni qué decir la educación o la vivienda. Entonces cuando tú me hablas del Congreso, yo te digo, primera cosa que hay que ver, pues hay que ver con calma todavía los resultados finales, pero no les ha salido las cosas como han querido tampoco, tan como han querido, ¿no? Y ahora que están avalando el fraude, pues también, ¿no? Que supuestamente... Claro, porque... Pero, o sea, no se puede negar toda la desorganización que ha habido, porque incluso yo el mismo domingo estaba en el local, me tocó hacer y los materiales llegaron súper tarde, hubieron gente que se quedaron sin votar, entonces es un proceso muy irregular, ¿no? Mira, hemos estado conversando hace un momento sobre otro factor, ¿no? Cuando el voto no es orientado por medios de comunicación que informan, sino por encuestas que también tienen intereses y que es sorprendente cómo han invisibilizado el voto campesino, el voto rural, el voto indígena, ¿no? Incluso el día sábado por ahí se filtró un menú y en ese propio menú, siendo un día antes de la elección, tampoco es que el candidato Sánchez estaba entre los primeros lugares. Estaba el quinto, creo. Claro, quinto. O sea, hasta el sábado está invisibilizado. Mira, yo soy una descreída de todo esto porque estoy muy consciente de cuál es el poder del fujimorismo y sus satélites, ¿no? Entonces siempre he sido muy cautelosa, no he tenido una... Bueno, quizás en algún momento también pueda hacer una autocrítica, ¿no? Pero he estado expectante y lo que veo es que eso, ¿no? Las encuestas, los medios de comunicación, todo, que no hay dónde confiar, ¿no? La confianza no está, y en las instituciones, hasta lo que podríamos haber pensado con la OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones, que pueden ser instituciones que se han resistido a ser tomadas por el fujimorismo, ¿no? Porque detrás de esta narrativa del fraude también está que ellos no han podido tomar a la OMPE, no han podido, dentro de todo este paquetazo de reformas que han habido desde el Congreso para controlar esas elecciones, para que sin llegar a ser un fraude que hubieran podido hacerlo como en el año 1995 con Fujimori, ¿no? Controlarlas al punto que tú ya no sabes si es que las elecciones y las condiciones para que sean unas elecciones confiables se hayan dado. Y así no han tenido los curules para ser mayoría por sí solos. O sea, Fuerza Popular y Renovación Popular, qué lástima que vuelvan hasta el momento Muñante y Jáuregui, pero ellos más, y obras que aún no sabemos cómo va, o sea, pero sospechamos, ¿no? Porque son gente que... A mí me parece que no pasó la valla. No.
no pasó la valla, Álvarez. No, creo que... No ha pasado. Pero podemos ver inmediatamente. No ha pasado. Hay que ver inmediatamente. ¿Qué ha pasado? En ¿Qué vivo. cuento? No, Es es que cierto. yo vengo así preparada. ¿No? No, Hay que estar... es que, ¿qué pasa? Que la gente que marcó presidencial en Álvarez no lo ha respaldado en Senado y diputados. Incluso está más bajos que Chavo. Pero ahí de repente. No, parece podemos por el momento explicar- que no la Pero a alcanza. ver, la valla electoral se pasa con todo. Entonces, ahorita él tiene 7.8 en elecciones No, en Senado tiene presidenciales. menos. Ya, pero yo creo que no soy experta en derecho electoral, pero me parece que ya pasó la valla y por eso que todo el mundo dice que los que han pasado la valla es hasta Ahora Nación, que tienen de 7 para arriba, porque después de Ahora Nación ya viene Marisol, Compromiso, ¿no? Primero a la Ella no pasará, gente sí. y ya empiezan a hacer todos los de después de Ahora Nación, que tiene como hasta ahorita 7.8, ya todos los que vienen por menos de 4, o sea, no pasan pasa la valla. nada. El APRA tampoco ha pasado la Ay, Dios, valla, se ha caído gente, ni tampoco no, el gente que ha axiopopulismo votado. del escano, ¿no? Y entonces, y Perú Perú Libre, Libre, ¿no? justo iba a decir Perú Libre. Imagínense que tanta o sea, que primero nos ha hecho quedar mal a la izquierda que no somos corruptas, a la izquierda que creemos en los derechos humanos, la izquierda que realmente creemos en la igualdad plena, real, para todas, todos y todos. O sea, yo no puedo decir, y de verdad, eso no hay que polarizarnos con aquellos que podemos unirnos, ¿no? Yo creo en la lucha del sur, creo en el voto de nuestras hermanas, hermanos de los pueblos indígenas, los campesinos y los jóvenes del sur. Realmente nos dan lecciones de lo que es tener poder de elección, ¿no? Con Castillo y ahora con Sánchez. Pero también tenemos que decir que para poder realmente hacer una revolución en el Perú, una transformación y hablar de democracia realmente, no podemos estar con homofobias, transfobias por un lado, o racismos y clasismos de parte, por ejemplo, de las personas LGBTQ+, ¿no? Justo hablando de que se ha mencionado el partido Obras, ¿cuál es tu opinión respecto a, por ejemplo, a Belmont, que de un momento a otro subió? Y otra cosa muy importante, ¿no? El voto de Belmont ha sido gente joven, pero más allá de que ha sido un tema aparentemente de TikTok, ¿qué respuesta, qué reflexión nos lleva que mucha gente joven en el Perú votó por Belmont? Y cuando uno ve, más allá del tema que tuvo con su canal Belmont, videos de Belmont, ve videos donde habla cosas abiertamente homofóbicas, misóginas, incluso racistas. O sea, y ha habido gente joven que ha votado por él. Entonces, ¿cuál es la reflexión que los lleva a este voto? Entonces, de pronto, la disputa ya no será más por el momento, ¿no? De derechas, izquierdas, sino más bien de cómo estamos viendo la política, cómo debe ser la política, cómo se debe ejercer el poder. Si, por ejemplo, somos que el fin justifica todos los medios, probablemente votemos por el fujimorismo. Si consideramos que lo que va a resolver el problema de la inseguridad ciudadana es la mano dura, el autoritarismo, ¿no? A lo Pinochet, probablemente votemos por el fujimorismo, ¿no? Si consideramos que tenemos que tener alguien que nos garantice el ser empresarios, emprendedores, ¿no? Y no tenemos información política y digamos, ay, la izquierda va a estatizar todo, porque ahorita la minería ya salió, ¿no? O sea, la minería, que estos partidos, o la minería, la agroexportación, que estos partidos en el Congreso que se está acabando, le han seguido dando beneficios fiscales, ¿no? Y por años más que nos quitan ingresos para las escuelas, para la salud, sale a decir frescamente, ¿no? Videos ahorita con el cuco de que va a llegar Juntos para el Perú, salen a decir que vamos a perder escuelas, hospitales, porque ya el canon no van a poder entregar, porque no van a poder crecer. Mira, ahorita la economía, yo escuchaba que se está creciendo, y bajo ese argumento de que la economía igual, o sea, que todo este sistema, este modelo igual funciona, lo que no vemos, y ese es uno de los temas que a mí me ha importado mucho colocar, la deshumanización de la política. Cuando la política es eso, cuando la política es, no importa la corrupción,
corrupción, ese famoso dicho desde la época del fujimorismo, no importa que robe, pero que haga obras, ¿no? Son cosas que debemos desterrar. Bueno, yo creo que uno lo puede ver como que el fujimorismo sigue teniendo mucho poder y probablemente ha desplegado a todos los, cuando decimos satélites, es gente que piensa igual que ellos o que en su momento ha trabajado para ellos, como Carlos Álvarez, por ejemplo, ¿no? Que se mete a la política a partir de ¿qué? A partir de repetir, de ser un eco de cómo piensa el fujimorismo, de cómo ellos qué le ofrecen al país, ¿no? Y Belmont, la verdad es que puede ser es algo interesante ver que el fujimorismo no ha obtenido su voto duro y se han ido o a Renovación Popular o a Belmont. Y el voto aspiracional es algo que refleja la falta para mí lo que hay que disputar en el imaginario, en el sentido común, ¿no? El voto bueno, es que el señor López Aliaga no va a robar porque es millonario. O sea, no informarse ni siquiera los problemas de sus empresas en el cupo, los trenes. Cada rato escuchamos cómo se afecta el turismo porque está mal llevado eso, o todo lo que ha endeudado la Municipalidad de Lima. O sea, y quiero decirles, ¿no? O sea, mucha gente LGBTIQ, como mucha gente en el Perú, resuelve su día a día fuera del Estado. Porque si tú vas a una posta o un hospital, lo único que vas a tener es un paracetamol. Entonces sí, tú vas a sí, tener... Después de 3 meses, ahí sí. Bueno, y los problemas de que no hay insulina, los problemas que habían de que no habían ya tratamientos para las personas con VIH. Incluso PrEP a veces faltaba también, PrEP a veces no había también tiempo. Exacto, ¿no? O cómo no se compran las anticoncepciones orales de emergencia, más allá de que no se den, si el Perú cambiara y se dieran, no habría plata para comprarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque la plata... porque no se está redistribuyendo la riqueza del país, el crecimiento del país, sigue beneficiando a unas pocas familias, a unas pocas empresas, al capital. Entonces, esas lecturas no llegan a la gente está en modo sobrevivencia, sí, lo he leído, lo he escuchado de algunas analistas y me parece que es verdad, y por eso no hay que, o sea, yo realmente, a mí lo que me da mucha pena es que no pueda confiar como otros lo están haciendo en un Juntos por el Perú, cuando Roberto Sánchez no ha tenido para mí una trayectoria que me dé esa confianza política, y porque no puedo entender que una Anaí Durán esté sentada a un costado y al otro lado esté Antauro Mala. Antauro Mala, tío, ¿por qué tantas pilas ahí? Entonces yo digo, ¿esa izquierda realmente va a representar una izquierda que se renueva, que nos ofrece un mejor país? No. Entonces prefiero mirar pero a otra... Pero que si pasa, si mañana son las elecciones, JP está ahí, Keiko está ahí, ¿qué hacemos? Ah, bueno, es que ahí yo creo que lo que va a primar, sinceramente, yo sí creo que el voto anti-Keiko. Yo creo que sí, porque el sur, o sea, el sur, y mucha gente espero que se dé cuenta que y eso digamos que en el mejor escenario, porque puede pasar en realidad y también Keiko. Mira. Uy, Dios. Ese es un escenario mucho peor, ¿no? Cuando la gente de izquierda como yo, ¿no? Una izquierda que yo estoy en movimiento, ¿no? Y sí, en movimiento con una de nuestras lideresas es Indira Wilca, ¿no? Indira Wilca ha salido ya de diputada, ¿no? Bien. O sea, sí, ya tiene más de 60.000 votos. Indira. Indira Wilca que ganó, que llegó a la primera aliada también de nuestro que la primera, digamos, vez llegó con unos, creo que más de 27.000 votos, ahora está ya llegando con más de 80.000 votos. Wow. Yo sí quiero hacer un llamado a todas las agrupaciones de izquierda, o a las alianzas, ¿no? Como Venceremos y los partidos que la convocan, ¿no? La conforman. Y ahora nació un mismo, ¿no? Que tenemos que valorar a los nuevos liderazgos de izquierda, como el de Indira Wilca, de verdad, que son mujeres que están teniendo una forma de ejercicio de poder distinta. No le podemos decir, mira, tu cucho, ¿no? Mira Cerrón, o sea, ¿cómo vas a hacer un pacto de izquierda y vas a hacer un pacto en las pasadas elecciones con Vladimir Cerrón,
o sea, con el serronismo, con el Perú Libre, cuando ya tenía investigaciones por corrupto, y ahora que candidaté desde clandestinidad, ¿no? O sea, entonces esas cosas tenemos también, la izquierda tiene mucho aprendizaje que en esto, y los movimientos sociales, mira, vamos a ser claves en lo que viene, claves, porque ya sabemos que en el Congreso, como tú bien dices, no tienen la mayoría absoluta por sí solos, pero probablemente en estas alianzas que hagan, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Hay que exonerar una vez más a tales sectores empresariales, hay que darles tales beneficios, ¿no? Hay que privatizar Petroperú, ¿no? Y entonces ahí van a seguir haciendo sus correlaciones. Y por supuesto, los Muñante y la Jauregui van a decir, entonces, para que pase eso, votas a mi favor para eliminar el delito de feminicidio, para obstaculizar el protocolo de aborto terapéutico, para que no pase ningún proyecto de ley que tenga que ver con identidad de género, para que cerremos filas contra el matrimonio igualitario, o para cupo trans, o para no, y lo peor, estamos ya en una época fascista. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente quitan derechos que no tenemos, por último, mejor dicho, bloquean la posibilidad de tener derechos, ¿no? Sino que no quieren nuestra existencia. Exacto. O sea, que realmente nos están colocando en una situación de inseguridad, ¿no? De deshumanización contra nosotros, ¿no? La gente trans, la gente está, o sea, es como a nivel del mundo lo que está haciendo Trump y lo que está pasando aquí en el Perú, es decir que estas leyes que ha conseguido Muñante, por ejemplo, de legalizar nuevamente la discriminación para que no entren a un baño público personas porque no quieren, o quitar la educación sexual con el enfoque de género, que el cupo sea género, ¿no? El género, porque vamos a homosexualizar, o sea, nos están convirtiendo en el discurso, ¿no? Para llegar a la gente y poder manipularlos. O sea, ¿no? ellos no son el peligro de la sociedad. O sea, el fujimorismo que ha violado, que violó a campesinas con militares, que torturó, que desapareció, que ejecutó extrajudicialmente, esterilizó forzadamente a miles de mujeres campesinas, y ahora la Corte Interamericana, en el caso Celia Ramos versus Perú, lo ha establecido. Ellos no son el peligro del Perú, ¿no? ¿Quiénes somos el peligro del Perú? Los LGBT, los campesinos terrucos, los indígenas terrucos y los LGBT homosexualizadores, ¿no? O pervertidos o enfermos o delincuentes, ¿no? Entonces no puede ser. Eso es lo que tenemos que tener conciencia y mucha información, mucho trabajo de organización. Está bien estar divulgando ideas, pero no debemos perder de vista el trabajo organizativo y de formación política, donde la ideología, donde la filosofía, donde saber quién es quién esté al centro también, para poder responder a las necesidades concretas. Cuando ustedes del MOL hacen ferias para nuestra comunidad, para que puedan generarse un ingreso, cuando hay los espacios culturales, le estamos dando a la comunidad espacios seguros para generar un ingreso y acceder a un rato de entretenimiento y cultura, ¿no? Que no hay en el país. Y estamos, aunque sea, respondiendo a algo, pero tenemos que hacerlo masivo. Totalmente. Porque si no, le llega solamente a los que están en nuestro entorno, y eso se refleja luego en las votaciones que nuestra comunidad ha tenido para con los nuestros, ¿no? Ahora, Nuestros. vamos a rescatar algo de repente de la jornada que hemos tenido, porque de todas maneras sí, pues hay muchas cosas cuestionables que comentar, pero yo quisiera, por ejemplo, comentar algo que ha sido bien interesante para mí en esta elección. Hemos tenido yo pensé que era una, pero son dos candidatas que por primera vez están postulando al Senado, que son candidaturas abiertamente trans. Hemos tenido 4 candidatas trans, 2 a diputadas y 2 a senadoras, que era Leila, Gaela están en diputados,
Lucrecia está de diputado, me parece. Ahí me está faltando una más. Y hemos tenido varias... Bueno, pero hemos tenido candidaturas atrás. Okay, yo sé que no, su discurso no ha sido bueno, ha sido bien cuestionable de Lucrecia. Bien cuestionable. Pero... Ahí te das cuenta, pues, no toda el hecho ser de la ser disidencia, LGTB no te quita los fachos, no te quita ser lo minoría no te hace corrupto. disidencia. Ser de izquierda no te quita que puedes ser corrupto y por eso hay que luchar contra toda la corrupción, sea de derecha e izquierda, ¿no? Y también ser LGBT no te quita no te vuelve la disidencia. no te quita ser facho, racista, por eso digo, o sea, como yo, clasista, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, en el Partido Morado ha habido varias candidaturas abiertamente LGTB, hemos tenido candidaturas LGTB en Ahora Nación, en Primero la Gente, hemos tenido en País para Todos de Carlos Álvarez también, hemos tenido varias candidaturas LGTB, abiertamente al menos, no closet book, pero a qué quiero llegar. ¿Cuál es tu reflexión respecto a este tema? Más allá que de repente ha habido por ahí polémicas con algunas candidatas, hemos tenido varias candidaturas LGTB. ¿Cuál es tu reflexión respecto a este tema? Porque en el anterior no hemos tenido tantas candidaturas abiertamente LGTB. Había como que un avance, al menos en candidaturas. Y posiblemente en alcaldía, porque es algo que se viene, vamos a tener 2 candidaturas LGTB que son en Lima, que es una ciudad conservadora, que es Susel Paredes, y Carlos Cruz. ¿Cuál es tu reflexión respecto a este tema de repente? Para no comentar todo lo negativo, porque había muchas cosas negativas. No, es que yo no creo que, bueno, yo soy de las personas que considera que no necesariamente porque tengamos muchos candidatos o candidatas LGBT está mejor la cosa, porque hemos visto que de pronto pues la política no es solamente lo individual, ¿no? Puede ser una buena candidata sin duda, una Gadela o una Leila, son personas que representan, ¿no? Pero creo que hay que también contribuir a las alianzas que se deben hacer reconociendo nuevas formas de hacer política como yo creo, ¿no? ¿Qué te digo, no? Yo creo que hay una izquierda que ya es una izquierda que debe dar paso a los nuevos liderazgos, ¿no? Nuevos liderazgos como, yo repito, mujeres como, bueno, de hecho, me da mucha pena hasta ahora que Verónica Mendoza haya sido tan maltratada por el serronismo, ¿no? Cuando la tildaron de caviar o de blanquita, de niñita, y que ahora se lo quieren hacer Indira Huelca, pero no le sale porque indica Indira Huelca es barrio, pues, ¿no? O sea, es pueblo y tiene una historia que viene de las Limas, ¿no? De Lima Norte. Y sus prácticas de estas compañeras son prácticas más horizontales, ¿no? Y creo que no hay, la manera como ellas hacen política son aleccionadoras, pero no se valoran, ¿no? Porque hay gente que todavía cree que tiene, digamos, que tiene por su trayectoria, sus historias, ¿no? Tiene más opción, ¿no? Entonces, a ver, yo les hago una pregunta simple. ¿Quién era mejor candidato? ¿Indira Huilca o López Chao para presidente de Ahora Nación? Indira Huilca. Yo voy a comentar algo. A ver, ¿Quién hubiera obtenido más votos para Ahora Nación? Yo voy a comentar algo. Yo fui a un... A ver, oye, voy a hacer al menos a nivel de discurso, cuando vi, yo a Indira le sentí bastante energía, fuerza, ¿no? En el discurso, ¿no? O sea, de todas maneras, sí es cierto que necesitamos caras nuevas que se han ganado su espacio, se han ganado su lugar. Y esperemos, ¿no? Que le den su espacio, ¿no? Además que se mantienen, o sea, firmes. Se mantienen firmes, ¿no? Que le den su espacio, ¿no? Claro que sí. Ahora, yo sí creo que igual la izquierda, o sea, yo creo que hay que sí, ya con esto me parece que podemos ir redondeando una idea que me parece muy importante, ¿no? Que es, igual hay que criticar que ha habido mucho cálculo y mucha autocensura, mucha autocensura, no se han debatido como yo hubiera querido. Candidatas como tal vez Indira, Mirta o Rulu, que han colocado puntualmente, pero no
como si lo han hecho una Leila o una Gaela, las banderas feministas o las banderas LGBTQ. Yo no digo que no lo han hecho, pero creo que, que, por ejemplo, yo reclamaría, cuando digo lo de quién hubiera sido mejor candidato, es porque ahora Nación, creo yo, no sea, o sea, se demoraron, primero fue Nieto, por ejemplo, el que habló del derecho al aborto, por primera vez en todas las elecciones, que habló y dijo, sí, yo creo que las mujeres tienen derecho a decidir. Luego vino López Chao en un evento político con sus correligionarios a decir niñas no madres, frente a todos los casos de las niñas Aguajún y Huampi, ¿no? Violadas por décadas por profesores y por décadas la impunidad. Pero creo que estos asuntos feministas como la violencia y la discriminación que aún sigue por machismo o el racismo o los crímenes de odio, toda la violencia y discriminación que sufrimos nosotros, no han sido asuntos electorales, porque al primero que lo colocaba lo terruqueaban, lo estigmatizaban, ¿no? Entonces, eso es lo que ese es otro problema de la democracia. Tú no puedes, pues, porque defiendes la igualdad de género, defiendes la identidad de género, ya ser catalogado, o sea, con desinformación, con mentira, eso es repudiable, ¿no? Que en cambio la Jáuregui, o sea, mira cómo premias a Aguinaga, va a volver y está imputado en un proceso de investigación fiscal por esterilizaciones forzadas. Premias a una Jáuregui que ha salido a ser denunciada por prácticamente exponer a niñas violadas, embarazadas producto de violación, ¿no? Y Muñante está ahí, ¿no? Entonces, ahora, como movimientos sociales, tenemos que exigir a las que lleguen y que puedan tener una esperanza, como Indira y otras compañeras, Lulu, que también creo que puede llegar, y así, tenemos que sentarnos y hacer compromisos de defensa de nuestra agenda, que ha estado, ya bueno, a mí me dijeron, que una vez, yo he escuchado, que una vez que se llegaba, ya se iba a defender. Bueno, ahora yo quiero que me defiendan como debe ser, ¿no? Y creo que nuestras compañeras también, cuando nosotros vemos una opción para poder ser representadas, creo que hay que ver también las posibilidades reales que tiene la organización política, ¿no? Y las alianzas que ha hecho. Es una pena porque el Partido Morados ha llevado varias candidatas y candidatos que han, como varios de ellos, con una muy buena han estado con nosotros, Alonso, pero han hecho una estrategia electoral, un análisis de sus opciones y una estrategia electoral súper mala, igual que Venceremos, o esto, ¿no? Entonces ahí sí también hay que ver las lecturas que se hacen, ¿no? Como organizaciones políticas, ¿no? Y sí, o sea, me da... yo también quiero decir, por ejemplo, una candidata me dijo que yo recomendé que no había que ir a espacios donde se atacaban a las personas LGBT, porque me parece que era un desperdicio. Si son espacios que su público consumidor son fachos, entonces, ¿para qué vas ahí? Mejor de repente bajar a las bases, caminar la calle. Eso hay que reconocerle a candidatas como Indira, que han recorrido de cabo a rabo. Entonces también creo que además hay que prepararse, ¿no? No es de un día para otro que vas a conseguir una base que trabaje una campaña contigo comprometida, ¿no? Sobre lo que mencionas, por ejemplo, claro, si uno va a un espacio que ya sabes a qué hora está orientado a atacar a la comunidad, por ejemplo, si vas, no solamente te expones, sino que también al que te pongan a tu costado va a crear la imagen de que mira, él está en contra de la comunidad LGTB, entonces vamos a votar por él, ¿no? O sea, incluso le haces publicidad viendo ahí. Sí, ahí hay todo un debate, ¿ah? La gente decía no, inclusive decían que eso era más de valientes, ¿no? De enfrentarse, pero no es en un podcast con escajadillo de que ataca, miente, difama impunemente, en donde vas a ganar votos, por favor. O sea, creo yo que mejor es pararte en la Plaza San Martín a la medianoche, un viernes o un sábado, y hablar de salud sexual y reproductiva, de tu derecho a tener servicios públicos de salud para tu bienestar como trabajadora sexual, por ejemplo, que estar pues en un espacio
donde simplemente te van a tratar mal, ¿no? O sea, yo creo que son lecciones muchas políticas que vamos a sacar de estas elecciones como movimiento LGBTQ+. Pero Isabel, para ir Me cerrando... queda como tarea, una tarea que no podemos dejar de hacerla. Una tarea que tiene que quedar bien claro y repetirlo 1000 veces lo que acaba de decir María Isabel, que no hay que dejar esa tarea. Para ir cerrando, de repente, una conclusión final de repente de lo que nos espera En la segunda vuelta. en ¿no? la segunda vuelta. Las acciones que podemos tomar. Para ir cerrando, yo por mi parte, y yo sí quiero comentar de que si ya tenemos una campaña de fraude en primera vuelta, y en el supuesto que pase Sánchez, todo parece indicar que parece que va a ser así. Y en el supuesto que gane, no me imagino cómo se tendría una campaña de fraude en segunda vuelta, ¿sabes? En el 2021 tuvimos una campaña de fraude en segunda vuelta, pero ahora la hemos tenido en primera vuelta. O sea, y ahora va a haber una polarización fuerte posiblemente si pasa Sánchez. Y ya para ir cerrando de repente el programa, ¿en qué reflexión tienes de repente respecto a qué se nos viene electoralmente? ¿O cómo ves que? ¿Cómo es que viene? Bueno, yo creo que hay que seguir haciendo pedagogía política, o sea, creo que hay que seguir hablando del poder y cómo queremos ejercerlo, qué esperamos de la política, qué esperamos de la democracia, y creo que podemos hasta abrir espacio y diálogos con aquellas organizaciones del sur, con organizaciones que han votado y que han logrado, que van a lograr pasar a la segunda vuelta, pero para hablar acerca, comprendernos mutuamente y ver que estamos en la misma tarea de vencer las discriminaciones múltiples que vive este país. No empezar a atacarnos de que tú eres una izquierda limeña, blanca, caviar, y que yo soy la izquierda milenaria, la izquierda verdadera. Eso yo creo que no le hace bien a todas nuestras fuerzas que estamos buscando que la igualdad sea para todas, para todos, para todos, ¿no? Estamos desde la colonia con todas estas múltiples opresiones, y que no podemos estar pues y toda la gente LGBT que como mucha gente, no solamente la gente LGBT, cree que porque ya tiene un departamento, un carrito, y porque tiene un trabajo de repente con la minera, ya cree que es pertenece a la élite del Perú. No es así, porque saben que estamos viendo, y con esto acabo yo, a la deshumanización y a la crueldad. Ahora no te toca a ti, pero si el país se sigue deshumanizando y sigue siendo cruel con las niñas violadas porque son guapillas, con las esterilizadas forzadamente porque son indígenas, campesinas, quechohablantes, analfabetas y no tienen derecho a tener más hijos, con las personas trans o gays o lesbianas porque son pervertidos, y seguimos tratando a seres humanos de esa manera, con prejuicios, con estereotipos, entonces hoy no te toca a ti, pero el día en que tú creas que este asunto no te va a tocar, vamos a volver al tiempo de las dictaduras de los 70, de los 80 y 90, donde finalmente no vas a tener realmente libertad de expresión, no vas a tener realmente la posibilidad de vivir en paz. Tú tienes que darte cuenta, y eso me dirijo a quienes están ahorita, llegan al poder coludidos con las mafias, el crimen organizado, la trata, como repito, no te toca a ti ahora, pero te está tocando, pero tú no lo estás viendo de una manera empática, o sea, estás queriendo salvarte solamente a ti, ¿no? Y negar que, porque en nuestra comunidad también hay clasismo y racismo, sí, totalmente, y abunda, ¿no? Totalmente. Entonces, y gente que realmente es lamentable porque estos partidos conservadores, ¿no? Como el folclorismo pero además todo el ataque con el asunto de la homosexualidad a Norma Yarro y a Carlos Álvarez, y con la votación que ha obtenido la Yarro, y una vez más gente de la comunidad que llega al poder escondiendo su identidad, ¿no? Yo lo digo porque el Escajadillo la atacó, y ella, ¿qué ofreció a cambio? Ofreció a cambio, porque es curioso, que después de que la atacan, y la atacan por lesbiana, ¿no? Y ella no sé, pues no sé si será o no, porque ella no lo ha dicho,
pero es curioso cómo luego ella presenta un proyecto de ley dentro de este Congreso para que se puedan usar, pues que estaba vetado de las leyes electorales, símbolos religiosos o hacer campaña con cuestiones religiosas, no solo católicas, en campaña electoral, ¿no? Entonces uno ve cómo también hay estos asuntos, ¿no? De gente que no representa realmente nuestras necesidades, ¿no? Y si la gente de izquierda no está representándonos tampoco, hay que exigir que se represente, hay que existir con coherencia, ¿no? A la derecha liberal, a la izquierda, hay que exigirles coherencia con por lo menos los valores de libertad e igualdad, ¿no? Y creo que hay que entonces esta segunda vuelta nos da, es una oportunidad para mí, no solo de por quién vas a votar y si votas contra o votas a favor, sino de empezar a hacer ya alianzas políticas entre movimientos sociales para que no nos digan luego que los cálculos políticos van a prevalecer sobre las alianzas que podríamos hacer con las organizaciones campesinas, las organizaciones jóvenes y las organizaciones indígenas del sur peruano, y debatir con ellos de pronto y comprender que el racismo, que el centralismo limeño es tan malo como la homo, lesbo y transfobia. Bueno, han sido las palabras de María Isabel Sedano. Más bien, te agradecemos muchísimo por esta edición del Molcast, nuestro 9º episodio. Y yo sé que en algún momento vamos a estar de repente nuevamente aquí en el Molcast. Sí, por favor, muchas gracias por Muchas gracias, María Isabel. Y este tema de las elecciones está candente y sobre todo vamos a seguir tocándolo porque todavía no se sabe quién va a pasar a segunda vuelta, pero ya vamos a entrar pronto a ese tema. ¿Puedo hacer publicidad? Sí, por por supuesto favor. que sí. El microestudio, la cámara Ya, también está bueno, ahí. por favor visiten también otro podcast, ¿no? El Podqueer. Justicia Arcoiris, el El Podqueer Podqueer, con por favor. Justina Con la Benedicta Justina. Porque y no somos la Amanda. única organización que está informando, sino como somos varias, es importante también que esto se replique por todos lados. Y No podemos lesbianas ser con los únicos. lengua propia de lesbianas independientes feministas ¿Dónde las socialistas. podemos ver? ¿Dónde las podemos ver? En YouTube, en Yo YouTube. también, y En conversaciones de YouTube, Chu también. Conversaciones de Chu también, no se lo pierdan. Hay que informarnos también Sí. de nuestros medios de comunicación, Ujú. los que no te van a mentir, los No. que te van a decir lo que tú necesitas, o sea, no, los que van a escuchar lo que tú necesitas y lo que tú le demandas a la política y te van a invitar a hacer política también, ¿no? Eso, y bueno, y también no olviden que somos casi 2 millones de personas LGBT en el Perú, somos casi 100.000 familias, por lo menos más de 37.000 familias conformadas por padres y madres homoparentales que tienen hijas e hijos, por lo menos una, ¿no? Y que nadie ha hablado de las familias diversas en estas elecciones. Y bueno, sigamos la lucha de quienes están luchando ante la justicia internacional por que se reconozcan nuestros derechos a tener familias libres de discriminación, a que las lesbianas tenemos también derecho a reproductivo, derecho a la comaternidad. Y por supuesto, los que atacan la justicia internacional, como Álvarez, que decía que también nos íbamos a salir del sistema, o Renovación Popular, que también decía que nos tenemos que salir, o Rospigliosi, que también va a llegar de Fuerza Popular, nos quitan la única posibilidad que hemos tenido de la poca justicia internacional y que repercute en el ámbito nacional en estos años, ¿no? Con el caso Azul Rojas, con el caso de Cristian Olivera, y que ahora queremos también que tengo dos nomás, la Comisión Interamericana Legal del Estado Peruano, y que sea una herramienta más de lucha en lo que viene, porque lo que viene está, más allá de quien gane la segunda vuelta, es el continuismo de lo que ya hemos vivido y tenemos pocos lugares para resistir. Y por eso, insisto, traspasar las fronteras de Lima para que el movimiento LGBT limeño pueda ir al arequipeño, al cusqueño, al puneño y podamos conversar con otras organizaciones campesinas, indígenas y jóvenes para realmente enseñarle a los que pretenden dirigirnos, a los que pretenden representarnos, que el Perú no puede estar dividido, polarizado respecto de la igualdad. Bueno, muchas gracias María Isabel.
Vamos a dar, entonces cierra este programa. Un aplauso para Isabel. ¡Bravo, bravo! Gracias. Ahora vamos a poner la pantalla de las redes sociales. Ahora sí. No se olviden de poner me gusta al programa, suscribirse a nuestro canal. Se vienen muchas más ediciones de nuestro Estamos en podcast. 80, así que tiene que ser 10 más, 20 más para Claro, no, ahí tienen que suscribirse al canal. Y bueno, ahí tenemos nuestras redes sociales. Y eso sería todo por el día de hoy en el Molecast. Nos vemos en la próxima edición. Ya nos vemos. ¡Nos vemos!